por la bendición que nos da de un día más congregarnos como su pueblo para adorar su santo nombre. Mientras estábamos cantando ahí la última canción, mi corazón latía más rápido de lo normal cuando nosotros podemos cantar "Profundo es el amor de Cristo". Pensar, hermanos, que el amor de Dios es algo tan incomprensible, tan grande. La misma Biblia no encuentra una palabra para englobarlo, y el apóstol Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es un amor tan fuerte que dice el apóstol Pablo que no hay cosa creada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No hay ninguna cosa creada ni en el cielo ni en el infierno que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A la verdad que pasaremos, hermano, la eternidad. Pasarán tiempos y tiempos, aunque el tiempo, la noción de tiempo no existirá. Pero imagínense por un momento usted en la eternidad. Pasarán siglos y siglos y siglos, y por más siglos que nos queden por delante, que no se acaban, estaremos asombrándonos del maravilloso amor que nuestro Dios ha tenido con nosotros. Cuando pensamos en la profundidad de nuestro pecado, hermanos, y en la santidad de nuestro Dios, en la justicia de un Dios perfecto, solo una obra de el amor de Dios que se manifiesta en gracia hacia nosotros pudo habernos salvado. Y es un pensamiento que nosotros siempre debemos levantarnos cada día y decirle: Señor, gracias, gracias, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que tú has hecho conmigo, por haber perdonado mis pecados. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar en nuestra serie de sermones en la carta a Tito. Este es el último de los sermones sobre la piedad de la mujer cristiana. Y vamos a leer, a repetir nueva vez los versículos 4 y 5, aunque solo estaré centrando mi sermón en la expresión sujetas a sus maridos del versículo 5. Versículo 4 dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Qué más deben enseñar las mujeres ancianas de la iglesia a las más jóvenes? Deben enseñarlas, versículo 5, a ser prudentes, a ser puras, a ser hacendosas en el hogar, a ser amables, a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Padre, venimos una vez más ante el trono de tu gracia, consciente que tu palabra es la verdad. Tu palabra no es una verdad, es la única verdad verdadera. Es la única fuente de autoridad. Es la verdad absoluta para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella con la conciencia de que en cada letra de la Biblia, en cada jota, en cada tilde, tú has expresado tu voluntad para nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a doblegar nuestra voluntad a tu verdad, de manera que podamos ser obedientes a tu revelación. Y da a tu siervo en esta mañana gracia, da a tu siervo en esta mañana sabiduría, da a tu siervo en esta mañana el poder de tu Santo Espíritu para expresar tu palabra con claridad.
y trae convicción, Señor, a través de tu verdad a nuestros corazones, de manera que podamos ser una iglesia que glorifica el santo nombre de Cristo. Por su nombre santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ya decía, nosotros ya hemos expuesto todo lo anterior de estos versículos concernientes a la piedad de la mujer cristiana. Así que en esta mañana vamos a centrarnos en la sumisión de la mujer cristiana, pero vamos a usar otros pasajes, aparte de este, que hablan del mismo tema. Más adelante vamos a estar leyendo, tanto en la carta a los Efesios como en la primera carta del apóstol Pedro, así como en Colosenses, vamos a hacer referencia a unos versículos. Así que el tema ya ustedes lo ven en su pantalla. Sumisa yo. Vamos a estar hablando acerca de la sumisión de la mujer. En el año 2004, el presidente de los Estados Unidos, que para esa época era George W. Bush, hijo, nominó a Leon Holtz para servir en la Corte del Distrito Federal de Arkansas. Holtz, el postulante o el postulado, se convirtió en un candidato polémico cuando se descubrió que en 1997 había escrito junto a su esposa un artículo en el que afirmaron que la esposa debe subordinarse al esposo. Ellos dijeron, la mujer debe ponerse bajo la autoridad del hombre. Holtz alegó que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero una senadora de apellido Dianne Feinstein se opuso a la nominación de este hombre preguntándose, ¿cómo puedo yo o cualquier estadounidense creer que alguien que esté convencido de que la mujer está subordinada a su esposo pueda interpretar equitativamente la Constitución de nuestro país? Varios senadores más también objetaron a Holtz, argumentando que no tenía compromiso fundamental con la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad. Aunque Holtz, el candidato, finalmente fue confirmado por el Senado, 51 votos a favor y 46 en contra. Estamos conscientes que la gente que está allá afuera nos observa como si fuéramos personas de la caverna. Un hombre que va con un mazo en la mano y con la esposa agarrada de los cabellos, arrastrándola hacia su casa. Dice John MacArthur lo siguiente: ningún estándar bíblico es objeto de ataques más exacerbados hoy en día que el papel ordenado por Dios para las mujeres en la sociedad. Ningún otro pasaje es ridiculizado o reinterpretado más que estos dos versículos por parte de los agresores que también lanzan sus ataques desde el interior de la iglesia. O sea, los ataques no vienen solamente de fuera, sino que surgen desde el interior de la iglesia. Como sucede con muchas influencias mundanas, el movimiento feminista ha entrado con bastante fuerza en la iglesia, incluida la iglesia evangélica. En el nombre de los derechos de las mujeres, la palabra de Dios se convierte en objeto de deshonra, dice MacArthur, al ser calificada como sexista, chauvinista, que es un término que significa alguien que se cree superior a otro, y como una fuente de limitaciones injustificadas a la libertad humana. Algunos feministas sostienen que los estándares delineados en esto y otros pasajes similares están orientados hacia una cultura prevaleciente en el Nuevo Testamento, o que no eran más que creencias personales del apóstol Pablo sobre este tema. En cualquier caso,
se consideran irrelevantes y el cumplimiento optativo para los cristianos en la actualidad. Sabemos, hermanos, que es un tema muy controversial, un tema que trae mucha crítica, levanta mucha crítica, pero es un tema que yo creo que ningún cristiano serio puede eludir, porque es un tema que está revelado con mucha claridad en las Escrituras. Así que como nosotros los cristianos nos regimos por la bendita voluntad de Dios revelada en las Escrituras, a la ley y al testimonio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que en esta mañana vamos a estar considerando 3 verdades sobre la sumisión de la esposa a su marido. En primer lugar, el significado, vamos a estar considerando el significado de la sumisión bíblica de la mujer a su esposo. Luego vamos a estar considerando la base teológica para la sumisión y finalmente vamos a ver las motivaciones para la sumisión de la esposa. Vamos al pasaje que le mencionaba anteriormente de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todos. Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestido lujoso, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, el cual es de mucho precio delante de Dios. Porque así como también en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por el temor. Amén. La palabra estar sujetas es un término griego compuesto por 2 palabras. Upotazo. Esa es la palabra griega y se compone de upo, que significa estar debajo, y tazo significa orden, poner algo en orden. Upotazo era un término militar, y significa sencillamente alguien que está bajo una autoridad. Estar sujeta es alguien que está bajo una autoridad. La sumisión, hermanas, no se trata o no tiene que ver más bien de la manera en que tu esposo te trata, ni tampoco ha de condicionarse a las habilidades que tenga tu esposo, a los talentos, a la sabiduría,
a la educación o al estado espiritual del marido, porque incluso dice Pedro que en aquellos que no obedecen, al observar la manera en que tú te sometes, ellos puedan ser ganados al observar su conducta de las mujeres. Dice Wenma lo siguiente, un autor cristiano: la sumisión es la libertad de la mujer de ser creativa bajo la autoridad instituida divinamente. ¿Cuál es la autoridad instituida divinamente? El hombre sobre su esposa. La esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a la disposición de su marido. La sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y la familia. Significa que ella se considera parte del equipo de su marido. Significa que ella no se considera la contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. No es solo no es un ser independiente que va solo por el mundo. No se trata de eso, alguien que anda detrás de sus propios logros. Al contrario, es una persona que tiene ideas, opiniones, deseos, pedidos y percepciones, y con amor lo hace conocer, pero sabe que como en todo buen equipo, alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán a sus planes y decisiones, y no habrá progreso, sino al contrario, habrá confusión y frustración. Algunos han sugerido, mis hermanos, que la sumisión, como es una virtud cristiana, que la Biblia la exige no solamente a las mujeres, sino a todos. De hecho, en la carta a los Efesios dice que debemos todos estar sujetos unos a otros. Pero el apóstol Pablo explica el contexto de la sumisión. Las esposas a los esposos, los hijos a los padres, los siervos se sujetan a los amos. Todos los seres humanos estamos bajo autoridad. Pero hay quienes entienden que no se trata de, cuando se habla de la mujer sujeta al hombre, no se habla de una sumisión unidireccional, sino que es una subordinación en doble sentido. Yo me subordino a ti, tú te subordinas a mí. Algunas personas hablan de esta idea mutua de sujeción o de subordinación. Niegan que el esposo tenga la función de dirigir como Cristo ha instituido, y les ofende la idea de que la esposa tenga el deber especial de someterse a su marido, y menosprecian la enseñanza que exige que la esposa cristiana se sujete a su marido y que él no tenga que sujetarse a ella. Pero el problema con esta interpretación es que la palabra griega que se traduce como sumisión significa, como ya dijimos, someterse a una autoridad. El apóstol quiso decir exactamente lo que dijo y tuvo mucho cuidado en escoger la palabra correcta para comunicarlo. Wayne Grudem, que muchos de ustedes conocen, escritor de una teología sistemática, quizá de las más usadas en los seminarios e instituto bíblico, es un erudito de teología, y él dice que el término griego para sumisión nunca comunica la idea de reciprocidad. Es unidireccional en lo que se refiere a la sumisión a la autoridad. Con más precisión, señala Grudem, en todos los ejemplos estudiados, cuando se dice que la persona A está sujeta a la persona B, esta tiene una autoridad que aquella no tiene.
La persona A está sujeta a la persona B. La persona A tiene una autoridad que la persona B no tiene. Algunos ejemplos que vemos en las Escrituras. Jesús fue sumiso a sus padres terrenales. En Lucas capítulo 2, versículo 51, la Biblia dice que los ciudadanos debemos sujetarnos al gobierno civil. Los demonios se sujetaron a los discípulos. El universo está sujeto a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Los siervos se sujetan a los amos. Pero en ningún caso se invierte la relación. En ningún caso. En ningún caso los padres deben someterse a los hijos. Ni el gobierno civil a los ciudadanos. Ni Cristo someterse a la creación. Ni Cristo someterse a la iglesia, ni los amos someterse a los siervos, ni tampoco los maridos someterse a las mujeres. La sumisión de la esposa, mis hermanas, significa el deber de someterse a tu esposo en todo, en todo. Así dice Efesios capítulo 5 que estuvimos viendo. Las mujeres estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer deben estarlo a sus maridos en todo, en todo. Sean cosas grandes o pequeñas, a menos que tu esposo te pida cometer algo que es pecado, tú tienes la noble responsabilidad de someterte a tu marido, dice la palabra de Dios. Es diferente si te pide pecar. En tal caso tú debes hacer como el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el mandato de la sumisión, mis hermanas, es un mandato que abarca todo, todo. El problema con muchas hermanas es que entienden que porque son sumisas en algunas áreas, eso les da libertad para no serlo en otras. Sin embargo, la palabra de Dios dice aquí, las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y todo es todo. El esposo tiene autoridad en el hogar. Pero esa autoridad que el esposo tiene, hermana, no es una autoridad absoluta. Autoridad absoluta solamente la tiene Dios. Solo Dios tiene autoridad absoluta. Así que si tu esposo te pide que peque, nunca tú debes acceder a tal cosa. Así que la sumisión tampoco es una sumisión ciega. No es una sumisión ciega. Una esposa que no discierne el pecado de su marido o que lo tolera, no es una ayuda idónea para él. Cuando Pablo dice que las esposas deben estar sujetas a su marido en todo, debemos también permitir que las escrituras se interpreten a sí mismo. Ese en todo no anula lo que el apóstol Pablo ha dicho en la carta a los Efesios previamente. Pablo ha estado hablando en el capítulo 4 acerca de que los cristianos no deben robar, que los cristianos no deben reñir uno con otro, que no deben calumniar, que no deben ceder a la impureza, aunque sus esposos se lo digan. De manera que ser sumisa en todo excluye cualquier mandato o exigencia de tu esposo a cometer algo que va en contra de la voluntad de Dios. La obediencia de la esposa al esposo no significa obedecer al punto de desobedecer a Dios. Así que debemos estar conscientes de que el mandato bíblico es un mandato a someterte
al liderazgo de tu esposo en todo, siempre y cuando no haya un mandato o una demanda para que tú peques. En segundo lugar, vamos a ver las razones teológicas para la sumisión. Las razones teológicas para la sumisión. En el pasaje de Efesios que citamos, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la mujer. Esposa está sujeta a sus maridos. ¿Y por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Esa es la razón bíblica. Así que en primer lugar, la razón teológica que la palabra de Dios nos presenta para la sumisión de la mujer a su esposo es porque Dios le ha colocado a él como cabeza para ti. Como cabeza para ti. Y es interesante, hermanos, hombres que están aquí, la Biblia no dice que el hombre debe ser la cabeza. No, la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Así que el hombre que no asume su responsabilidad de ser cabeza de la mujer está en rebeldía contra el diseño divino y contradice su propia naturaleza varonil. O sea, el hombre que no es líder, que no es cabeza de su mujer, está negando su propia hombría. Porque Dios le diseñó, le creó para ser cabeza de su casa, cabeza de su mujer. Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer, así como puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Esto de hecho, hermano, es la norma del apóstol Pablo para el liderazgo del hombre. El modelo perfecto para el hombre ejercer el liderazgo es la relación entre Cristo y su iglesia. Ser cabeza, según la Biblia, no significa ser un dictador. No significa ser un señor o ser un jefe supremo que abusa de su autoridad, despreciando, controlando, forzando, descuidando a su mujer. No es de eso. Cristo dice acerca de el liderazgo del hombre y su responsabilidad como cabeza, que en el versículo 25 debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es un liderazgo de amor. Es un liderazgo sacrificial. Es un liderazgo de servicio hacia su esposa. Hacia su esposa. Pero como estamos hablando, en este caso, acerca de la sumisión de la mujer, dejaremos eso para otra oportunidad. Cualquier distorsión, mis hermanos, cualquier distorsión de la palabra cabeza en la Biblia, es necesario que nosotros veamos su significado para evitar malas interpretaciones. El término bíblico para cabeza es kefalé, y describe la cabeza física sobre el cuerpo humano. Pero también se usa de manera metafórica para referirse a una autoridad o a un líder, puesto que la cabeza literal está encima del cuerpo y dirige el cuerpo. Lo lógico es que se use la cabeza en el sentido metafórico para describir a un líder que ocupa un puesto de autoridad o de dirección. Así que cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, se refiere a que él es el líder que lleva la autoridad en una relación matrimonial. Y es bueno señalar, mis hermanos, esto debido a que el movimiento feminista está desconstruyendo y reinterpretando la Biblia. Y no faltan quienes dicen que el término kefalé
o cabeza no significa aquel que tiene la autoridad, aquel que tiene la posición de líder, sino que ellos dicen que Falé significa fuente u origen, y no tiene una connotación de autoridad. Sin embargo, citando una vez más a Wayne Grudem, él dice que en una investigación realizada en más de 2.300 casos de griego antiguo, o sea, dentro y fuera de la Biblia, en todos se aplican a personas que ocupan puestos de autoridad para gobernar. Y él concluye, en el mundo antiguo donde se hablaba griego, ser cabeza o kefalé de un grupo de personas siempre significaba tener autoridad sobre ellos. Así que Dios ha puesto al hombre como cabeza de su esposa, y dice la Biblia que por esa razón la esposa debe someterse a él, porque Dios le ha puesto como autoridad sobre ti. La segunda razón para la sujeción de la esposa a su marido es por el orden de la creación. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Timoteo capítulo 2 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Abraham fue formado primero, después Eva. Pablo aplica el mismo principio para referencia porque las mujeres no pueden ser pastoras en la iglesia. Adán fue creado primero. La prioridad de la creación de Adán le asegura el rol de liderazgo y autoridad a todo varón como cabeza responsable de la relación matrimonial. Y eso, mis hermanos, lo ha instituido Dios. En tercer lugar, Adán no fue engañado, pero Eva sí. Ese es otro argumento que da la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 también, pero en el verso 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En el huerto de Edén, Eva actuó primero a pesar de que Dios había creado a Adán para liderarla. Y después ella invitó a Adán a comer el árbol prohibido. Y la consecuencia de la iniciativa de Eva no fue su autorrealización, sino engaño, pecado, vergüenza y dolor. Y por eso los creyentes deben tomarse muy en serio las funciones de hombres y mujeres como Dios lo ha establecido en la familia y en la iglesia. Pero otra razón que nos da la palabra de Dios, mis hermanos, es que la manera en que Dios se revela a sí mismo nos enseña sumisión en igualdad. Sumisión en igualdad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, mire ese pasaje conmigo, primera a los Corintios 11, 3. Porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de Cristo es Dios. Hermano, Dios ha instituido en su creación un orden de autoridad, un orden de autoridad. Pero ese orden de autoridad no se limita ni siquiera a la creación. Existe dentro de la misma deidad.
dentro del mismo Dios. Dice que Dios es la cabeza de Cristo. Así que la Trinidad es un ejemplo de igualdad con sumisión. Dios existe en tres personas. Cada persona de la Trinidad es igual. Son distintos uno de otro. El Padre es el Padre, no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo, no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, no es el Padre ni es el Hijo. Cada uno es Dios. Cada uno es Dios. El Padre no es más Dios que el Hijo. El Hijo no es menos Dios que el Padre. El Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre ni que el Hijo. Es lo que denominamos la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios que existe en tres personas. Son consustanciales, son iguales, de la misma naturaleza. Ahora bien, dentro de esa distinción de personas que existe en la Trinidad, hay una manera de relacionarse en la que hay sumisión sin que implique por ello que la persona que se somete o se sujeta sea inferior. El Hijo se somete al Padre y no a la inversa. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, y el Espíritu Santo obedece y viene. ¿Ven, mis hermanos? En Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se sometió, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el mismo Cristo dijo mientras estuvo en este mundo, en Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermana, yo quiero que se te quede grabado en tu cabeza esta verdad. El hecho de que Dios es la cabeza de Cristo significa que tener a alguien como cabeza no tiene por qué ser algo degradante. Cuando la Biblia dice que tu esposo es tu cabeza, no te está pisoteando, no te está tirando por el suelo, no te está poniendo en un segundo nivel. No, mi hermana, porque si fuera así, entonces eso significaría que el hecho de que Dios es cabeza de Cristo, se le trata a Cristo con desprecio, con menosprecio, y que se le está poniendo en un segundo nivel. No es esa la enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Simplemente, mis hermanos, hay un orden en el que Dios quiere que su universo funcione. Y ese orden significa que nosotros todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Y si no fuera así, el mundo fuera un caos. Y si tu hogar no es así, tu hogar no anda bien, hermanos. Hermana, si no te sujeta a tu marido, no anda bien tu hogar. Las cosas no están bien porque están violando el diseño divino. Así que en tercer lugar, vamos a considerar las motivaciones para la sujeción. En primer lugar, ¿por qué debe someterse la esposa a su marido? Ella debe someterse porque es una evidencia de que se somete a Cristo, de que ella se somete
a Cristo. En Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Y en Colosenses 3:18 dice, como conviene en el Señor. Así que la motivación para someterte a tu esposo es el mandato de Cristo. Los esclavos deben obedecer a sus amos terrenales como obedecen a Cristo. También lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 5. Los hijos obedecen a sus padres en el Señor. Capítulo 6, versículo 1. La sujeción es parte de lo que significa vivir una vida piadosa y llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo. Una mujer cristiana demuestra que se somete a Cristo sometiéndose a su mujer. Sometiéndose a su mujer. Una mujer cristiana que se encuentra casada debe sujetarse a su esposo porque es lo que se espera de ella como cristiana, como conviene en el Señor. Es lo que tiene que hacer como creyente. Es lo que está conforme a su llamado. Es lo que corresponde hacer si Dios ha cambiado su corazón como conviene en el Señor. La sumisión de la mujer a su marido debe ser como al Señor. Y esto significa que ella debe someterse a su marido así como ella se somete a Cristo. La sumisión de la esposa a su marido es parte de su sumisión a Cristo, de su sumisión a Cristo. Así que mi hermana, déjame decirte algo. Cuando tú no te sometes a tu marido, no hay que estar buscando muchas causas. No es que mire que ese hombre es un perro, ese hombre es un tipo insoportable, ese hombre es una persona muy gruñón, ese hombre no es una persona amorosa. No hay que buscar muchas excusas, no hay que dar mucha vuelta. Cuando tú no te sometes a tu marido, simplemente tú no te sometes a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que tú debes someterte a tu marido como al Señor. Así como tú te sometes al Señor, te sometes a Él. Si tú no te estás sometiendo a tu marido, tú no te estás sometiendo al Señor. No me digas, no, yo soy una hermana, yo siempre cumplo con mis devocionales, yo siempre vengo a la iglesia, yo soy una hermana piadosa. No, hermana, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si no te sometes a tu marido, no eres una mujer piadosa, no eres una mujer de Dios. No eres una mujer de Dios. Es el Señor quien manda. La sumisión es un imperativo de Cristo para las esposas. No se trata de sugerencias. Es el mandato expreso de la palabra de Dios. De Dios. Las esposas deben considerar la sumisión a su esposo como una obediencia a Cristo y no solo a su esposo. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este mandato a someterte a tu esposo es un mandato de Cristo. O en más dice, a veces el antagonismo a la sumisión de la esposa surge de una revelación pecaminosa contra la voluntad de Dios. Y es así. No. Yo sé que hay que someterse, pero eso como que no me cuadra. Eso como que no me cuadra, eso no va conmigo. Eso de ser mujer sujeta, eso no va conmigo. Hermana, ¿y qué otras cosas de la palabra de Dios no va contigo? ¿Cuál es otro mandamiento tú te tomas a la ligera para decir que eso no va contigo? Así como tú no tomas en serio el mandato de Dios de someterte a tu marido, ¿cuáles otros mandamientos? Porque podemos tener sospecha lícita de que tú no haces caso a muchos otros mandamientos de la palabra de Dios. La sumisión es la conducta apropiada para
una mujer que vive bajo el señorío de Cristo. Pero esta sumisión, mis hermanos, tiene como parámetro también la sumisión de la iglesia a Cristo. Mire lo que dice el versículo 24 de Efesios capítulo 5. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Dice un pastor muy reconocido, así como la iglesia está sometida a Cristo, también la iglesia, las esposas deben estarlo a su marido. Entonces el pastor dice, ¿usted se imagina la iglesia dándole órdenes a Cristo? ¿Usted se imagina a la iglesia hablándole a Cristo subido de tono o abochornando a Cristo o haciéndole berrinche a Cristo? No, el texto dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿Y cuáles aspectos, hermanas, debe abarcar la sumisión de la iglesia a Cristo? ¿Solo algunos aspectos? No, hermano, debe ser una sumisión total a nuestro Señor. Debe abarcarlo todo. Cristo es la cabeza de la iglesia y todo lo que la iglesia hace en palabra o en hecho debe hacerlo en el nombre de Jesús y en total dependencia de Jesús. Debe ser así. Así lo ha mandado Dios. Pero también otra motivación para que tú te sometas a tu esposo es que cuando te sometes a tu esposo, está dando un fiel testimonio a la causa del evangelio. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer que se somete a su esposo, dice la palabra de Dios, es una mujer que está dando un testimonio del evangelio que puede atraer a otros a Cristo, incluyendo a sus propios maridos si no son creyentes, para que sean ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Algunas esposas cristianas cuyos esposos son inconversos a veces dan un mal testimonio del evangelio, no invitan a su esposo con su conducta a creer en Cristo, a creer en Cristo. También una esposa se sujeta a su marido porque esto causa deleite a los ojos de Dios. Mire lo que dice el versículo 4, vuestro atavío no sea el interno, con adornos incorruptibles, sino con un espíritu incorruptible y sereno, el cual es precioso delante de Dios. Otra versión dice que de gran estima delante de Dios. Una mujer sujeta a su marido es una mujer de gran estima a los ojos de Dios. Es alguien a quien Dios estima. Y nos pone el ejemplo de Sara, cómo ella se sometía a Abraham. Hermanos, en conclusión, quiero hacer 4 llamados. Un llamado a las hermanas solteras. Hermanas, cuando tú le dices a un hombre que sí
para casarte, tú debes tener presente que tú estás escogiendo a ese hombre para someterte a su liderazgo durante toda la vida, Por eso es que la sumisión es voluntaria. Y de hecho, hermanos, yo quiero aclarar aquí que la sumisión de la esposa a su marido es una sumisión voluntaria. En ningún lugar de las Escrituras se dice o se le manda al hombre que someta a su esposa. La sumisión de la esposa a su marido es voluntaria. Hermana, cuando tú le dices que sí a un hombre para casarte con él, tú lo estás escogiendo como tu líder, como tu cabeza. Tú estás escogiendo voluntariamente someterte a su liderazgo. Tú dices, mira, si yo quiero que tú me lideres. Así que piénsalo bien. Evalúas bien cuál es el hombre que tú estás escogiendo o vas a escoger para que sea tu líder, para que sea tu cabeza. Porque tú lo escoges voluntariamente. Nadie te obliga, nadie te fuerza. Pero una vez te casas con él, tú tienes la obligación delante de Dios de someterte a él como te somete a Cristo y de someterte a él como la esposa se somete, como la iglesia se somete a Cristo. En segundo lugar, no seas una mujer controladora, como dice Shannon, la autora del libro No sea una mujer controladora. Ella dice, cuando tratamos de controlar cosas que no podemos controlar, tendemos a perder el control de lo que sí podemos controlar nosotros mismos. Ay, hermanas, cede el control de tu vida a Cristo. Es cierto que parte de la caída es que la mujer tratará de enseñorearse del marido. Eso es una lucha que tienen todas nuestras mujeres. Ellas quieren liderar a su marido. Ellas quieren ser cabeza de sus maridos. Pero ¿sabe qué? Cede el control. Porque tú vas a terminar fatigada, frustrada. Tú vas a terminar decepcionada. Pero lo peor de todo es que tú vas a terminar desobedeciendo a Dios. Suelta el control, hermana, deja el control de tu vida a Dios, no sea una mujer controladora. Porque cuando tratas de controlar cosas que no puedes controlar, pierde el control de lo único que sí puede controlar, tú misma. Tú misma. En tercer lugar, no sea una mujer con quien sea difícil convivir. No seas una mujer con quien sea difícil convivir, estar bajo un mismo techo, como dice el proverbio. No sea una gotera continua para tu esposo. Yo no sé si en otra ocasión le he contado la historia de una mujer que va donde su pastor, quejándose y le dice, pastor, mi esposa quiere envenenarme, ella intenta envenenarme. Y el esposo le dice, mire, espérese, eso no puede ser. Yo conozco a su esposa y ella es una buena mujer. Es imposible que intente envenenarme. Y el hombre le dice, pastor, sí, es un área de mi esposa que usted no conoce. Yo he visto incluso el veneno junto a mi comida. Intenta envenenarme y convence el hombre al pastor para que tenga una reunión con su esposa, y el pastor accede, se reúne con la esposa, duran como 3 horas reunidos. Y cuando el pastor sale de ahí, llama al esposo, se reúnen y le dice, mire, le tengo un consejo. Y el esposo le dice, dígame, pastor, y le dice, bébase el veneno. Esa mujer es el diablo. No sea, hermana, una mujer con quien sea difícil convivir. Haz que la vida sea llevadera. Pero ¿sabe qué? Esto tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza, hermana.
todos nosotros estamos luchando con nuestro carácter día tras día, día tras día. Hay áreas de nuestra vida, hermano, que nos toma tiempo cambiarla. Pero nosotros nunca podemos cesar en nuestra lucha con nuestro carácter. En la manera en que hablamos, en las ironías que usamos, en las expresiones que usa que quieren dejar a tu esposo en ridículo, como si fuera un estúpido. No, hermana, ese tipo de cosas lo único que hacen es dañar la relación, herir, causar heridas que son difíciles de sanar. Difíciles de sanar. Y finalmente un llamado a los esposos. Esposos que están aquí. Tú estás dirigiendo tu hogar, tú estás dirigiendo tu esposa a la manera de Cristo. Aunque, perdón, déjame preguntarte, ¿tú estás dirigiendo tu hogar? ¿Tú estás dirigiendo a tu esposa? Eso es lo primero. Tú eres de esos hombres que se pone a un lado y no cumple con su llamado. No cumple con su llamado. Tenía un vecino allá en el edificio donde vivimos, que una vez me dice, ay vecino, con la manera en que habla, ya usted sabe que no da para eso. Que no da para eso, o sea, el hombre no se puso para eso, para dirigir su casa. Ay vecino, yo eso como de estar mandando en mi casa como que no va conmigo. Pero hermano, los frutos se veían porque cuando esos muchachos pegaban el berrinche, es evidente que es verdad que el hombre no asumía su responsabilidad. Y una vez vienen a la casa con una situación que tenían con los hijos, que son, bueno, no puedo dar mucho detalle, ¿verdad? Pero, porque aquí está el Juan Arturo. Entonces, ellos vienen con la situación que tienen, pero estamos pensando en llevarlo a un psicólogo. Y le decimos, pero es que lo que necesitan psicólogos son ustedes. Es que ustedes no están asumiendo su responsabilidad como padres. Entonces, hermano, esposo que está aquí, tú estás dirigiendo tu hogar a la manera de Cristo. Tú eres un hombre que está trabajando constantemente con tu vida de piedad para facilitar que la sujeción de tu esposa a tu liderazgo sea una sumisión más llevadera, más suave. ¿Lo estás haciendo? Hermano, y en esto, todos estamos en la misma lucha, en la misma carrera. Comenzando por mí, todos tenemos la solemne responsabilidad de liderar a nuestras esposas, a nuestro hogar, con toda piedad, con toda piedad. Que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos ayude, hermano. Este es el diseño de Dios para el hogar. Este es el diseño de Dios para la familia, hermano. Nosotros tenemos como iglesia que dar testimonio de que el matrimonio funciona, hermano. Y si usted quiere una clave, hermana, si usted quiere saber la clave de cómo un matrimonio funciona, comience por aquí. Comience, si usted no es una mujer sujeta, a ser sujeta a su marido. Y esposo que está aquí, si tú no eres un hombre amoroso, comienza a ser un esposo amoroso, un líder abnegado, comienza a liderar a tu esposa y usted verá cómo la situación en su matrimonio comienza a cambiar, hermano. Porque Dios diseñó el matrimonio y Dios conoce cada pieza, Dios conoce dónde está cada sensor, Dios conoce dónde está la más mínima piececita de nuestros matrimonios. Él sabe, él es el arquitecto, Él sabe cómo eso funciona y Él nos ha dejado aquí en su palabra, las instrucciones, el manual para que nosotros funcionemos de una manera que le glorifiquemos.
Padre, gracias te damos por Jesucristo, gracias por tu palabra, que es la verdad. Decimos una vez más, ayúdanos, Señor, a vivir por ella. Da gracia a nuestras esposas para que puedan someterse al liderazgo de sus esposos, como tu palabra ordena. Y a los esposos, Señor, ayúdanos a ejercer ese liderazgo de una manera que nuestras esposas puedan ver que estamos dedicados completamente a ellas, a amarla, a su bienestar, a cuidarla y sostenerle, proveyéndole, Señor, para todas sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Oh Señor, permite que podamos tener un liderazgo de amor, sacrificial, servicial, que refleje ese amor que tú tienes por tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.